Bueno, buenas tardes. Vamos a iniciar la clase de hoy del curso de introducción a la topología general. Bien, vamos a comenzar con el capítulo número uno de esta unidad que se llama espacios métricos. Eh, digamos que para hacer un poco de referencia, enmarcar dónde estamos aproximadamente, el concepto abstracto de espacio métrico fue introducido alrededor del año 1906 por un matemático francés llamado Maurice Frenet. Es Frenet quien en el año 1906 eh, da una primera noción de lo que es un espacio métrico y, y define de manera abstracta lo que es un espacio métrico. Y él junto con otro matemático, Félix Hausdorff, son, digamos, los que podríamos hablar de que dan formalismo a lo que hoy conocemos como la topología, y en particular Frenet con respecto a los espacios métricos. Pero digamos que la topología métrica ha sido producto de un desarrollo de muchas investigaciones exhaustivas, eh, y a partir de 1920 es cuando se logra unificar muchos criterios y varias teorías y dan pie a lo que es la topología en espacios métricos. Pero no solamente fueron ellos, hubieron otros eh, matemáticos de la época, como Banach y sus colaboradores, quienes a raíz del estudio del análisis funcional también hacen aportes a, a la matemática y en particular a la topología de espacios métricos. Y bien, así empieza a construirse una teoría y es lo que nosotros hoy vamos a iniciar, ¿ya? Que es la topología métrica y que hoy en día se conoce como topología métrica. Esta topología, la topología métrica, es una rama en particular de la topología general, ¿ya? De los espacios topológicos en general, que hablaremos posteriormente en la unidad número 2. Y todas sus obras están en la mayoría de los libros. eh, el primer capítulo de un libro de topología general, por lo general, aborda el tema de la topología en espacios métricos. Es decir, que estamos en presencia de una rama que, a pesar de ser joven, hay mucha bibliografía escrita al respecto y podemos conseguirla en cualquier texto de un curso de topología general. La, Primero, debemos hablar de que la topología métrica se basa en el estudio riguroso a raíz del análisis matemático y este proporciona muchas herramientas que son importantes para el análisis. Desde el punto de vista intuitivo, a nosotros nos interesa estudiar el concepto de espacio métrico, bien formal eh, e intuitivo. Espacio métrico. Bien, desde el punto de vista intuitivo, un espacio métrico es simplemente un conjunto donde podemos hablar de una medición o de un objeto definido sobre ese conjunto, sobre los elementos de ese conjunto.
Es decir, estamos hablando de un espacio donde al conjunto que está asociado a ese espacio le vamos a dotar de un objeto matemático que está relacionado con los elementos de ese espacio. Y ese objeto matemático es lo que nosotros conocemos comúnmente como una distancia. Es decir, que un espacio métrico no es otra cosa de forma intuitiva como un conjunto de elementos donde podemos medir distancias entre los elementos. Es decir, tenemos un conjunto, evidentemente nos interesa que ese conjunto sea no vacío, ¿ya? Y sobre ese conjunto no vacío, nosotros vamos a definir un objeto matemático que llamamos distancia, ¿ya? Eso de manera intuitiva es lo que a nosotros nos pudiéramos asociar como un espacio métrico. Es sencillamente un conjunto donde podemos de medir distancia entre elementos, ¿ya? Eh, Esto lo que hace es dar una generalización de lo que nosotros conocemos como el plano geométrico. Y más adelante vamos a ir dándonos cuenta que llamamos plano geométrico. Entonces, si nosotros intentamos abstraer un poco la noción o, o la idea de qué significa medir distancias, en realidad lo que nosotros estamos diciendo es que si yo tengo un conjunto M de elementos y tomo dos elementos cualesquiera en ese conjunto, entonces yo puedo definir una función que voy a llamar D por, por asociarla con distancia, una función que voy a llamar B que va del producto cartesiano de M por M en qué cosa de manera natural. Bueno, si yo necesito medir distancia, esas distancias están asociadas con una magnitud y esa magnitud yo la asocio con un número real. Es decir, que una distancia no es otra cosa que una función que a cada par de elementos XY de un espacio de un conjunto M, lo que le asigno es un valor, distancia de X a Y. ¿Ya? Ese valor, donde ese valor es un número real mayor que cero y digamos que a eso que está allí, a algo así como eso, o una función que satisfaga como eso, es lo que nosotros vamos a llamar una métrica, que vamos a definir formalmente ahora, ¿ya? Pero de manera intuitiva, nosotros pudiéramos pensar en eso cuando hablamos de que un espacio métrico es un conjunto de elementos donde podemos medir distancias. O sea, en sobre cualquier conjunto yo puedo definir muchas distancias, muchas métricas, como se conoce en topología. Y esas métricas, evidentemente, cada una va a medir una distancia de acuerdo a cómo yo defina la distancia. Entonces, de forma abstracta, sencillamente, un espacio métrico va a hacer eso. Ahora, ¿pero qué es una métrica? Bueno, no es cualquier función, no es cualquier relación que yo pueda definir. Una métrica es entonces una función que debe satisfacer ciertas propiedades, ¿ya? Y es entonces lo que nosotros vamos a definir ahora. O sea, nuestra primera definición es la de métrica. ¿Ya? Primero vamos a definir una métrica para luego un espacio con esa métrica es lo que nosotros vamos a llamar un espacio métrico. ¿Y qué es una métrica? Bueno, eh, sea M un conjunto no vacío, ¿ya? ¿Para qué siempre pedimos que el conjunto sea vacío? Bueno, porque no tiene mucho sentido pensar en definir una métrica o una distancia sobre un conjunto que no tenga elementos. O sea, la idea es que el conjunto tenga por lo menos dos elementos en los cuales medir una distancia. Entonces,
Lo primero que nos damos es M, un conjunto no vacío. Entonces, una función D que está definida del producto cartesiano de M por M en R se llama una métrica en M si satisface la siguiente condición. Primero, que la distancia de X a Y sea mayor o igual que cero para todo par de elementos X y Y en M. Es decir, con esta condición, lo que estoy diciendo es que mi función es una función que está definida a valores positivos. Es decir, que solamente va a ser una métrica o va a empezar a hacer una métrica, una función que solamente tome valores positivos, mayores o iguales a cero. Segunda condición, que la distancia de X a Y sea igual a cero si y solo si X es igual a Y. Es decir, que si la distancia entre dos puntos es cero, es porque los puntos son los mismos. O la distancia entre dos elementos del conjunto es igual a cero, si solamente si es porque los elementos son el mismo elemento. Esa es otra de las condiciones que debe cumplir una métrica. Tercero, que sea simétrica, es decir, que la distancia de X a Y sea lo mismo que la distancia de Y a X. Y esto se debe satisfacer para todo par de elementos en el espacio o en el conjunto M. ¿Ya? Es decir, que si ya yo empiezo a construir una función y empiezo a satisfacer estas propiedades, ya allí estoy pensando en un espacio métrico. ¿Ya? Y por último, la última relación que debe satisfacer es una que se conoce como desigualdad triangular. ¿Y qué es lo que dice la desigualdad triangular? Lo que dice es que para todos terna de elementos de M se tiene que la distancia de X a Z es menor o igual que la distancia de X a Y más la distancia de Y a Z. ¿Ya? Entonces, una función definida sobre un conjunto no vacío M que satisfaga estas cuatro condiciones se llama una métrica. ¿Ya? Eso será una métrica. ¿Y qué será un espacio métrico? Sencillamente un espacio métrico o el par M de se llama un espacio métrico. Es decir, que lo importante para definir un espacio métrico es conocer la métrica. Si yo no conozco la métrica, no puedo saber si el conjunto con esa función que yo defina es una métrica. ¿Ya? Entonces, todo radica y a partir de ahora en adelante, durante esta unidad, todo va a dar vueltas alrededor de la métrica que se define sobre el espacio o sobre el conjunto.
Bien, entonces uno podría empezar a pensar, bueno, pero ¿qué conjuntos satisfacen eso que está allí? Bueno, fíjense, pensemos en M como el conjunto de los números reales. Ese conjunto lo conocen todos, ¿sí o no? Sí, Yo puedo definir sobre ese conjunto de números reales, es decir, yo puedo tomar D de producto cartesiano de R por R en R, definir una distancia. Por ejemplo, que a cada par XY le asigne el valor absoluto de X menos Y. ¿Ya? Entonces, es muy sencillo comprobar de que la distancia de X a Y definida por X menos Y, o bueno, la función en realidad definida por valor absoluto de X menos Y, es una métrica. ¿Ya? Para ver qué es una métrica, lo que hay que ver es que se cumplen las cuatro condiciones eh, que vimos anterior en la definición. La primera era que la distancia de X a Y siempre era mayor o igual que cero para todo X y Y, en este caso en R. Y esa propiedad se verifica inmediatamente de la definición de valor absoluto, porque el valor absoluto de cualquier elemento A se define como A si A es mayor que cero, cero si A es igual a cero y menos A si A es menor que cero. Es decir, que el valor absoluto de X menos Y siempre es mayor o igual que cero, porque en todos los casos el valor absoluto es siempre la parte positiva del número que yo le esté calculando el valor absoluto. Entonces, si X menos Y es positivo, entonces el valor absoluto es positivo. Si X menos Y es negativo, el valor absoluto es menos X menos Y, pero como X menos Y es negativo, menos X menos Y será positivo. En ese caso, la distancia de X a Y siempre es mayor o igual que cero para cualquier R, con esa definición de distancia. La segunda propiedad también sale de la definición. La segunda propiedad es que la distancia de XY es cero si y solo si X es igual a Y. Bueno, si la distancia de X a Y es cero, o sea, si queremos probar la implicación hacia la derecha, como es un sí solo sí, tengo que probar la implicación a la derecha y la implicación de vuelta. Para probar que la distancia de X a Y, que X, a Y igual, que X es igual a Y, como por hipótesis la distancia de X a Y es igual a cero, eso implica que el valor absoluto de X menos Y es cero. Pero si el valor absoluto de X menos Y es cero, nosotros vimos por la definición de valor absoluto que eso solo ocurre cuando X menos Y sea cero. Y en ese caso, despejando, me queda que X es igual a Y y por lo tanto tengo la implicación hacia la derecha. La implicación contraria es muy trivial porque lo que dice es que si X es igual a Y, ¿qué ocurre entonces? Que X menos Y es igual a cero. Y si X menos Y es igual a cero, tomando valor absoluto en ambos miembros, me queda que X menos Y es igual al valor absoluto de cero, que es cero. Entonces, si el valor absoluto de X menos Y es cero, quiere decir, eso implica que la distancia de X a Y es cero. Y entonces acabamos de probar la segunda condición de que esta distancia, definida de esa forma, si la distancia de X a Y es cero,
Entonces eso ocurre si solamente si X es igual a Y. La tercera propiedad, vamos a escribirla. ¿Qué dice la tercera propiedad? Lo que dice es que la distancia de X a Y o de Y a X es igual a la distancia de X a Y. ¿Ya? Para todo X y Y en M. Bien, esto es muy fácil. ¿Ya? ¿Qué es, qué es la distancia de Y a X? Bueno, ese es el valor absoluto de Y menos X. ¿Y a qué es igual al valor absoluto de Y menos X? Bueno, eso yo lo puedo escribir como el valor absoluto de menos 1 por X menos Y. ¿Ya? Y el valor absoluto tiene la propiedad que el valor absoluto de un producto es el producto de los valores absolutos. Entonces me quedaría el valor absoluto de menos 1 por el valor absoluto de X menos Y. Pero el valor absoluto de menos 1, por definición del valor absoluto, eso es menos 1 por el valor absoluto de X menos Y. Y menos por menos 1 es 1 por el valor absoluto de X menos Y. Y esto es valor absoluto de X menos Y. Y esto es la distancia de X a Y. Es decir, la distancia de Y a X es igual a la distancia de X a Y y por lo tanto se satisface la tercera propiedad de desigualdad triangular. ¿Ya? Perdón, la tercera propiedad de métrica. Falta probar la desigualdad triangular. Bien. La cuarta propiedad, que es la desigualdad triangular, lo que dice es que la distancia de X a Z es menor o igual que la distancia de X a Y más la distancia de Y a Z para todo X, Y Z en M. ¿Cómo probamos esta propiedad de desigualdad triangular? Bien, para probarlo utilizamos propiedades del valor absoluto. Primero, ¿quién es la distancia de X a Z? Bueno, la distancia de X a Z es X menos Z. Y esto es igual a X menos Y más Y menos Z. Es decir, no estoy alterando el valor absoluto, porque sencillamente estoy restando y sumando la misma cantidad. ¿Ya? Y esto es igual al valor absoluto de X menos Y más Y menos Z. Y el valor absoluto se sabe que la suma de dos elementos, el valor absoluto de la suma de dos elementos, voy a escribirlo por acá, que si yo tengo el valor absoluto de A más B, eso es menor o igual que el valor absoluto de A más el valor absoluto de B. ¿Ya? Entonces, si aplicamos esa propiedad, esa desigualdad aquí en esto que está acá, esto me dice que es menor o igual que el valor absoluto de X menos Y más el valor absoluto de Y menos Z. Pero el valor absoluto de X menos Y, esto por un lado es la distancia de X a Z y esta es la distancia de X a Y más la distancia de Y hasta Z, que era lo que nosotros queríamos probar. ¿Ya? Entonces, R, el par, R con la distancia valor absoluto es un espacio métrico. Ojo, y esta es una métrica en particular, no es la única métrica que yo pueda definir sobre R.
Sobre R yo puedo definir cualquier otra métrica y siempre va a satisfacer exactamente lo mismo que está acá. ¿Ya? Entonces, eh, lo que quiere decir es que a un mismo conjunto yo le puedo asignar diferentes métricas y tendré entonces diferentes, eh, teóricamente, el mismo espacio métrico, pero tengo espacios métricos definidos con diferentes métricas. ¿Ya? Entonces, pues básicamente esto es lo que se hace cada vez que yo quiero verificar que un conjunto con una función dada sobre ese conjunto es un espacio métrico. Es sencillamente verificar que la función satisfaga las cuatro propiedades de métrica, y si satisface las cuatro propiedades métricas, entonces el conjunto con la función es un espacio métrico asociado a esa función. ¿Se entiende eso? Sí, Sí, Bien, fíjense. Eh, Otro espacio métrico conocido por ustedes, que aunque no lo, digamos de alguna manera no lo reconozcan, es este que está acá. Vamos a hacerlo así. Ese que está allí, que no es otra cosa que la raíz cuadrada. Bien. Ese es el plano cartesiano que se conoce de geometría analítica, de álgebra. eh, es el plano cartesiano. Y sobre ese plano cartesiano yo defino esta función de como eso que está allí. Es muy sencillo comprobar que R2 con esa métrica es un espacio métrico. Y cuando uno hace esta verificación de que prueba de que R2 con esa métrica es un espacio métrico, uno puede extender incluso a más. Uno puede decir, si tomamos R a la n, el espacio n dimensional, donde n es mayor o igual que 2, en particular podemos poner ya que tenemos 2, mayor o igual que 3. Y la métrica de xy como la raíz cuadrada de x1 menos y1 al cuadrado más x2 menos y2 al cuadrado más xn menos yn al cuadrado. Ese espacio r a la n, vamos a ponerle aquí una prima, con d' también es un espacio métrico. Es decir, que no solamente conocemos uno, sino conocemos muchos. Y a estas métricas que yo he mostrado anteriormente, bien sea la del valor absoluto de R
esta de la raíz cuadrada, esta en Rn, se le conocen como las métricas euclidianas. ¿Ya? Estas métricas son las métricas euclidianas. Y es fácil verificar de que todos esos espacios con esas métricas definidas así son euclidianas. Sería bueno que como ejercicio comprobaran que esta es una métrica euclidiana y este en particular, ese está en el material de, del, del curso. Están hechas algunas consideraciones que considero que son las más complicadas de determinar, que es en realidad la desigualdad triangular. Para todos, en general, siempre la propiedad más complicada de verificar es la desigualdad triangular. En las notas está hecho la desigualdad triangular de este DRN, ¿ya? De este azul. Pero me gustaría que lo hicieran como ejercicio para que se den cuenta cómo es que se prueba que un conjunto con una métrica es un espacio métrico. Es decir, en matemática uno aprende de dos formas. Uno es de manera autodidacta e intuitiva, haciendo por lo mismo todas las demostraciones. Y la otra forma, que es la en realidad como se debe aprender, es trabajando, ensuciándose las manos, como diríamos en el argot de la construcción. Es decir, yo tengo que sentarme y tratar de hacer la demostración paso a paso, verificando que se cumple cada una de las relaciones. Y eso lo logro primero viendo cómo se hace una y luego haciendo la otra. Es decir, yo veo cómo se hace una demostración de ese tipo, luego voy y me siento y trato de hacer una demostración de ese mismo tipo. Evidentemente cambiando algunas cosas para que pueda tener el aprendizaje. Pero digamos que yo lo invito a que hagan eso en particular. Es más, por ser la primera clase vamos a hacer algo. Yo le voy a dar 15 minutos de la clase para que traten de hacer este que está acá, el verdecito. ¿Ya? Traten de verificar que ese espacio con esa métrica es un espacio métrico. Es decir, que la D es una métrica. Traten de hacer ese. Tienen 15 minutos para que lo hagan. Mientras, traten de hacerlo allí y dentro de 15 minutos yo les pregunto a ver qué tal. Bueno, vamos entonces a continuar a ver qué han hecho. Gregory creo que tiene algo que nos puede mostrar. Cuando quieras, Gregory, puedes mostrar. O nos puedes comentar acerca de por qué satisfacen las dos primeras propiedades. Si alguien quiere participar con otra, bienvenido. A ver, Gregory, dime cómo se muestra la primera propiedad. Primera propiedad. La primera es la que más yo menos seguro estoy. Porque que es mayor o igual que cero. Exacto. Yo lo que dije por la definición de la raíz, las raíces siempre, con números son reales, la raíz siempre va a ser mayor o igual que cero, y por esa definición ya yo puedo saber que eso es cierto, pero realmente no sabía cómo expresarlo de manera más rigurosa. Esa es la razón, por la definición de raíz. O sea,
La raíz cuadrada de cualquier número siempre es mayor o igual que cero, ¿ya? Por definición de la función raíz cuadrada. Y como siempre es mayor o igual que cero, como la distancia está en función de la raíz, pues esa se verifica de forma inmediata. Ok. A la segunda. Entonces, en la segunda, usted, como yo vi en el ejemplo que usted hizo para la anterior, usted dijo que cuando hay una doble implicación, hay que demostrar ambas implicaciones. Entonces, yo comencé demostrando la implicación de que la distancia de x y igual 0, entonces x igual a y. Empezaste a demostrar esta que está acá. Ajá. La implicación hacia la derecha. Ajá. ¿Y cómo hiciste para demostrar eso? Vamos a ver, dinos, si no puedes mostrarlo, por lo menos dinos cómo lo hiciste. Bueno, yo comencé con como definimos la función de distancia, que dijimos que era la raíz de x menos y, ¿verdad? De x menos y. Sí. De x1 Yo por la menos definición. y1. Ajá. Eso igual a 0. Entonces yo digo que como es para que esa raíz, la única manera de que esa raíz sea igual a 0, porque el argumento dentro del radical sea igual a 0. Entonces quité el radical primero. Entonces tú te quedas con esto nada más. Uh-huh. Luego yo lo que dije fue que como ambos números son potencias, lo que me va a dar como resultado son reales positivos. Entonces, para que su suma sea 0, porque ambos deben ser 0. Exacto. Eso implica que x1 menos y1 es igual a 0 y x2 menos y2 es igual a 0. Entonces, luego ahí yo puedo decir que x1 es igual a y1 y que x2 es igual a y2. Y si eso ocurre, entonces si eso ocurre, ya x igual a y. Es igual a y. Exacto. Y la contraria es muy sencilla, ¿no? La contraria yo lo que hice fue que hice con la definición, si decimos que x es igual a y, entonces puedo encontrar la distancia de x en y, es lo mismo que la distancia de x en x. Y si lo calculo, me va a dar que da 0. Exacto. O sea que esta es muy sencilla. Muy bien. Eso está muy bien. Así es como se hace. Es decir, no están haciendo nada que no sea lo que se hace. Ajá. La tercera también es sencilla, pero hay que utilizar un argumento. Vamos a ver si qué argumento utilizaste tú. A ver si puedo mostrar la pantalla ahora. Bueno, usted está presentando, me va a dejar presentar a mí. Déjeme decirle cómo yo lo hice. Ya lo quito, para que tú presentes. Dale pues. Okay. ¿Se ve? Ajá, ahora sí la vemos. Entonces, yo comencé con distancia de y en x, ¿verdad? La fórmula sería la primera de arriba, dice y1 menos x1 al cuadrado más y2 menos x2 al cuadrado. Entonces, lo que hice fue que saqué el negativo como factor común, entonces cambiarían de orden y le cambiaría el signo a la y1. Entonces, luego puedo decir que la potencia de un producto igual al producto de las potencias y el menos 1 se eleva al cuadrado, se va a eliminar. Y entonces me queda como la definición de la distancia de x y ya entonces está que son iguales. Muy bien, me parece bien. ¿Y qué pasó con la cuarta? ¿En qué te detuviste? Ahí me quedé bloqueado. No supe cómo continuar. Bueno, esa vamos a hacerla, o vamos a esbozar cómo hacerla, que yo estoy seguro que si les digo cómo va, la van a lograr hacer. Bien, lo que tienes que probar es que la distancia de x a z es menor o igual que la distancia de x a y más la distancia de y a z.
Ok, bueno, inicialmente, ¿qué es la distancia de x a z? Bueno, la distancia de x a z es la raíz de x1 menos z1 al cuadrado más x2 menos z2 al cuadrado. ¿Cierto? Pues eso pueden escribirlo como x1 menos y1 más y1 menos z1 al cuadrado más x2 menos y2 más y2 menos z2 al cuadrado. ¿Verdad que sí? Sí, Y ahora lo que hago es tratar de agrupar, ¿verdad? Y me queda ¿qué cosa? Y me queda x1 menos y1 más y1 menos z1, todo esto al cuadrado, y análogamente del otro lado, x2 menos y2 al cuadrado más y2 más z2 al cuadrado. ¿Verdad que sí? Pero sería nosotros menos sabemos... Z2, profe. ¿Ah? Menos Z2. Ah, sí, menos z2. Aquí es y2 menos z2. Pero hay una propiedad que satisface que al a más b al cuadrado, primero es a cuadrado más 2ab más b cuadrado, ¿cierto? Y a mí me interesa en realidad la que tiene menos. ¿Sí? Ah, no, me interesa la que tiene más, pero la que tiene más. Evidentemente, a más b al cuadrado siempre es menor o igual que, perdón, Profe, una pregunta. dime, Donde dime. dice x1 menos y1, ¿no va al cuadrado? Ajá, sí, también. Si yo elimino el 2ab, ¿cómo me queda este lado de la igualdad? Pues esto me queda mayor o igual que a cuadrado más b cuadrado. ¿Cierto? ¿Sí o no? Sí, sí, Sí. Si yo tengo a más b al cuadrado, eso es igual a cuadrado más 2ab más b cuadrado. Y a más b al cuadrado es mayor o igual que a cuadrado más b al cuadrado. ¿Verdad que sí? Entonces, la idea es utilizar esto que está acá y utilizar el hecho de que la raíz de a más la raíz de b es también raíz de a más raíz de b. ¿Ya? Entonces, perdón, creo que aquí es así. Entonces, con estos hechos, ustedes van a poder agarrar y separar estas expresiones y les va a salir exactamente que eso es menor o igual que la distancia. Pero yo no se lo quiero hacer, yo quiero más bien que ustedes lo hagan. Pero más o menos esa es la idea por la cual deben ustedes hacerlo para poder verificar la desigualdad triangular. Y en el material está la generalización, es decir, la demostración de la parte general de R a la N con la distancia esa que está ahí. ¿Ya? Entonces, bien, vamos a continuar. Y hay dos ejemplos más de espacios métricos donde ahora, fíjense que hasta el momento hemos visto espacios métricos donde los conjuntos son numéricos, pero interesa
espacios métricos donde los conjuntos no necesariamente sean numéricos, sino que sean otro tipo de conjuntos. Bien, tenemos entonces el siguiente ejemplo que está acá. Vamos a tomar M, un conjunto, pero un conjunto ahora de funciones, o sea, el conjunto de todas las funciones que están definidas de un abierto, de un cerrado, de los reales, en un cuerpo K, donde la función es continua. Donde ese cuerpo puede ser los reales o los complejos. ¿Sí? Es decir, una función a valores reales o a valores complejos. Entonces, la distancia, que se llama distancia infinita, de f entre f y g, que son dos elementos del conjunto que nos dimos inicialmente, se define como el máximo de todos los t entre a y b de las distancias, es decir, de f de t menos g de t. ¿Ya? Ese máximo, el valor máximo que toman esas diferencias es lo que se define como la distancia. Lo que hay que ver es que este conjunto M con esa distancia es un espacio métrico. Es decir, aquí lo que estamos en presencia ahora es de un conjunto, ¿verdad? Que ya no es un conjunto numérico, sino que ahora es un conjunto de funciones. Y lo que tenemos nosotros es que tratar de extrapolar ese mismo concepto que entendimos de espacio métrico para un conjunto numérico, también lo podamos llevar a un conjunto de funciones. Y este conjunto de funciones M se le conoce como el espacio de las funciones continuas. ¿Ya? Ese es el espacio de las funciones continuas. Bueno, evidentemente aquí en el intervalo AB. Y comúnmente se denota como esto que está acá. ¿Ya? O el espacio de las funciones continuas en AB, o las continuas en AB. ¿Ya? O sea, se puede escribir de diferentes maneras. Queda como ejercicio verificar que ese también es un espacio métrico. Lo que hay que verificar es que cumple cada una de las funciones, de las condiciones, es decir, que de cada una de las propiedades, que si es continua, si, que la distancia de f y g es positiva siempre, que la distancia de f a g es igual a 0 si f es igual a g, que la distancia es simétrica, que la distancia satisface la desigualdad triangular, en fin. La idea es que nosotros abstraigamos el concepto de conjunto numérico y ahora nos podamos conseguir con conjuntos que no son necesariamente numéricos. Y en topología en particular, los conjuntos son conjuntos abstractos donde sus elementos no sabemos cuál es su naturaleza, pero nosotros estudiamos propiedades sobre esos conjuntos que satisfacen. Entonces, ejercicio, verificar que este espacio con esta distancia es un espacio métrico. Otra distancia con ese mismo conjunto que podemos definir es esta distancia que llamamos de 1. Y está basada en la integral. Esta distancia es una métrica y es bueno que se intente verificar
que eso es un espacio, que esa distancia con el conjunto M define un espacio métrico. ¿Ya? Es decir, de alguna manera, estos dos ejemplos lo que sirven es para mostrar que las distancias no necesariamente o las puedo definir como yo considere, es decir, no necesariamente va a ser una distancia que va a ser un valor absoluto o una raíz cuadrada, sino que puede ser una distancia a través de una integral, puede ser una distancia incluso a través de una derivada o a través del cálculo de un máximo, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, que la distancia va de no, no importa su característica, lo que va a importar es que satisface las cuatro propiedades. En este caso, estas dos distancias que están allí satisfacen las cuatro propiedades y los espacios, los conjuntos asociados con esa distancia forman lo que se llaman espacios métricos. En el primer caso, el espacio métrico de las funciones continuas y este es un espacio métrico con la integral. ¿Ya? Bien, otro ejemplo importante de espacios métricos son los espacios métricos discretos. ¿Y qué es un espacio métrico discreto? Bueno, si yo tengo M ahora, un conjunto no vacío, voy a definir la métrica sobre ese conjunto de la siguiente manera. 1, si X es distinto de Y, y 0, si X es igual a Y. Es fácil verificar que esta D es una métrica y que el espacio M con esa métrica se le llama, el conjunto se le llama espacio métrico discreto. Es decir, cada vez que a mí me hablen de un espacio métrico discreto, yo voy a estar en presencia de un conjunto no vacío y una métrica. ¿Cuál métrica? Esa, que vale 1 si X es distinto de Y y vale 0 si X igual a Y. Esto es muy sencillo de demostrar que eso es una métrica. Evidentemente, satisface la primera propiedad. Satisface la primera propiedad porque la primera propiedad que dice es que la distancia siempre es mayor o igual que 0. Como ella solamente toma valores 0 y 1, 1 es mayor o igual que 0, por lo tanto satisface la primera propiedad. 2. La segunda propiedad también la satisface de manera inmediata. Dice que la distancia de X a Y es 0 si X igual a Y. Evidentemente satisface porque la única opción que la distancia valga 0 es cuando X vale Y. Entonces satisface la segunda propiedad. La tercera también satisface la tercera propiedad porque la distancia de X a Y es la misma distancia de Y a X. Esa la satisface de manera trivial. Y la última también la satisface de manera inmediata. La distancia de X a Z, bueno, si X es distinto de Z, vale 1. Esta es la distancia de X a Z. Vale 1. ¿Y quién es la distancia de X a Z? Bueno, la distancia de X a Y, si X es distinto de Y, vale 1, más la distancia de Y a Z, si Y es distinto de Z, también vale 1. Y 1 es menor o igual que 2, siempre. Por lo tanto, la distancia de X a Y siempre es menor o igual que la distancia de X a Z, la distancia de X a Z es menor o igual que la distancia de X a Y más la distancia de Y a X. Es decir, este es un ejemplo muy sencillo donde se llama el espacio métrico discreto. Otro ejemplo de espacio métrico es cuando yo tengo un espacio métrico M, es decir, tengo M, un espacio métrico, y me doy a un subconjunto de M. Vamos a ponerlo propio. A un subconjunto de M propio. Perdón, no propio. Cuando hago un subconjunto de M, al espacio ahora AD con D, la métrica
definida sobre M se le llama el espacio métrico inducido. ¿Ya? Es un espacio métrico inducido. ¿Por qué? Porque se induce la métrica sobre el conjunto a la restricción de la función al conjunto A. Porque recuerden que D es una función que va de M por M en R. Cuando yo me doy a un subconjunto de M, sencillamente yo estoy restringiendo la función D. Vamos a llamar aquí D' para que lo vean. D' va a ser ¿quién? Va a ser D restringido A, que no es otra cosa que una función que va de A por A en R. ¿Ya? Es decir, ahora el nuevo espacio métrico A con la función restringida D' se le llama un espacio métrico inducido. ¿Por qué? Porque se induce la nueva distancia que yo voy a definir sobre ese conjunto como la distancia restringida a los elementos de A. ¿Ya? Entonces, evidentemente, si esta función D satisface las 4 propiedades de una métrica, la función D', como es una restricción, también va a satisfacer las 4 propiedades de la definición de métrica y por lo tanto AD es un espacio métrico que llamamos espacio métrico inducido. ¿Ya? Bien. Otro conjunto y que es de mucha importancia, sobre todo en los ejemplos, cuando se trata de determinar conjuntos, si son espacios métricos o no, es este conjunto que está aquí. Vamos a llamarlo L1 sobre Z más. ¿Quién es L1 sobre Z más? Es el conjunto de todas las sucesiones complejas sumables o absolutamente sumables. Es decir, L1 es el conjunto de todas las, bueno, en este caso no son complejas, son enteras. ¿Ya? Es el conjunto de todas las sucesiones enteras. Vamos a llamar X a una sucesión X sub I, ¿ya? Una sucesión tal que esas sucesiones son sumables o absolutamente sumables. ¿Qué significa que sean absolutamente sumables? Bueno, del curso de análisis 3, nosotros vimos que una sucesión es absolutamente sumable si la suma desde igual a 1 hasta infinito de los valores absolutos de los términos de la sucesión es finita. ¿Ya? Si esa suma es finita, se dice que la sucesión es absolutamente sumable. Entonces, si definimos L1 como ese espacio y damos la distancia definida de esta manera, ¿ya? Este espacio L1 con esta distancia es un espacio métrico. ¿Ya? Esto es un espacio métrico. Como ejercicio para la práctica que deben entregar es verificar que esto es un espacio métrico. ¿Ya? Es decir, pueden ir anotando ya que esto es un ejercicio que va a estar en la práctica, que es mostrar que ese conjunto con esa distancia definida de esa manera es un espacio métrico. ¿Ya? Aunque pareciera complicado la demostración, es sumamente sencilla la demostración de este hecho. ¿Ya? La positividad de la distancia sale de la definición, porque yo voy a sumar los resultados de valores absolutos, es decir, cada uno de estos sumandos es positivo, la suma de números positivos es positivo, por lo tanto la distancia siempre es mayor o igual que 0. La segunda es que sea igual a 0. Bueno, si la suma de todas estas distancias es 0, y como yo estoy sumando números positivos,
quiere decir que todos los sumandos deben ser cero. Y si todos los sumandos son cero, xy es igual a y sub i, y por lo tanto x igual a y, y sale también la segunda. La simetría sale de la definición del absoluto, y la desigualdad triangular sale del hecho de que también se verifica para cada uno de los valores absolutos la desigualdad triangular. Por eso es un ejercicio, es muy sencillo, aunque ustedes vean allí algo muy complicado, los ejercicios son muy sencillos de verificar que son espacios métricos y que satisfacen esas propiedades. Entonces, yo lo que les digo es que hay que sentarse a trabajar, hay que sentarse a meterle mano y a tratar de hacer esas demostraciones. Bien. Muy bien. Vamos entonces a continuar. Bien. Luego que ya hemos definido lo que es un espacio métrico, como todo en matemática, luego de una definición, se empiezan a verificar ciertas propiedades. Es decir, yo empiezo a agregar propiedades al espacio con la intención de ver si se verifican o no, es decir, que si satisfacen una cierta relación. Y para eso tenemos entonces unos primeros resultados que son sencillos de mostrar y tienen que ver con algunas propiedades que no están dentro de las que acabamos de ver. Entonces tenemos el siguiente resultado, proposición, que dice así: sea M un espacio métrico entonces se verifica la siguiente desigualdad. Que para todo x, y y z en M, la distancia, el valor absoluto de la distancia de x a y menos la distancia de z a t. Bueno, aquí falta t. Voy a borrar esto. No escribo aquí. Para todo x, y, z y t en M, el valor absoluto de la distancia de x a y menos la distancia de z a t es menor que la distancia de x a z más la distancia de y a t. En particular, la distancia de x a z menos la distancia de y a z es menor que la distancia de x a y. Ok, ese es el primer resultado que tenemos. La idea, vamos a tratar de construir esa desigualdad que está acá, ¿no? Es decir, vamos a tratar de construir esta desigualdad para verificar que se satisface. Entonces, ¿cómo la vamos a hacer? Bien, vamos a ver una página nueva. Bueno, la distancia de x a z por desigualdad triangular es menor o igual que ¿quién? Bueno, la distancia de x a y. Me interesa que sea de x a y. La distancia de x a y por desigualdad triangular es menor o igual que ¿quién? Bueno, eso es la distancia de x a z más la distancia de y
a Z, ¿cierto? Ya hay, ¿por qué yo tomé la distancia? Diga, No se está compartiendo ya. no se está compartiendo. Ok. ¿Desde cuándo no se comparte? Hace como 2 minutos. Ok, si vieron el... déjame recordar cómo que se devuelve. Mm, ok, ahí tenemos el... ¿Lo están viendo? No, no se ve, profe. No, todavía. Pasa entonces. Ahora sí ven el lema. Sí, ahora sí. Sí. Ok, entonces decía, si yo tengo un primer resultado que vamos a mostrar, que si yo tengo M en un espacio métrico, entonces se verifica la siguiente desigualdad, que para todo X, Y, Z y T en M, el valor absoluto de la distancia de X a Y menos la distancia de Z a T es menor que la distancia de X a Z más la distancia de Y a T. Esa es la primera desigualdad que vamos a mostrar. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, la siguiente forma. En la desigualdad que queremos mostrar, vamos a escribirla aquí en pequeñito para que nos guiemos de por qué vamos a hacerlo de esta forma. Aquí, distancia de X a Y menor que distancia de Z a T menor que de X a Z más de Y a T. Okay. Eso es lo que nosotros queremos mostrar. ¿Cómo lo vamos a lograr? Bueno, primero, ¿quién es la distancia de X a Y? Por desigualdad triangular, la distancia de X a Y, nosotros sabemos que es menor o igual que la distancia de X a Z más la distancia de Z a Y. ¿Cierto? Sí, Eso por desigualdad triangular. Ahora, si yo sobre... ok, ese por desigualdad triangular. Vamos a hacerlo así. ¿Y quién es la distancia de Z a Y? Por desigualdad triangular también, la distancia de Z a Y es ¿quién? Es la distancia de Y o de Z, no sé qué es, de Z a T más la distancia de T a Y. ¿Ya? Y si sustituimos esta ecuación acá, ¿qué me queda? Me queda entonces que esto es menor o igual que la distancia de X a Z más la distancia de Z a T más la distancia de T a Y. Entonces, podemos empezar a ver que están apareciendo algunas cosas que están dentro de la ecuación que tengo arriba, ¿no? Por ejemplo, en esta que está acá, ¿qué tengo? Distancia de X a Y menos distancia de T a Z. Si yo paso este término que está aquí, de Z a T, para el otro lado, ¿qué me queda? Me queda que la distancia de X a Y menos la distancia de Z a T es menor o igual que ¿qué cosa?
que la distancia de X a Z más la distancia de T a Y o de Y a T. O sea, pareciera que ya tenemos listo el resultado, pero nos falta el valor absoluto. Es decir, aquí no tengo valor absoluto. O sea, ya tengo mi primera ecuación que me va a ayudar a demostrar eso que está allí. Si ahora lo hago de forma similar, es decir, ahora escribo esto que está acá. Vamos a hacerlo en otro color. Aquí. ¿Qué pasa con la distancia de Z a T? Bueno, la distancia de Z a T, eso es menor o igual que la distancia de Z a X más la distancia de X a T. ¿Verdad que sí? Es decir, convenientemente yo agarré la distancia de esa que está allí. Pero la distancia de X a T es menor o igual que ¿quién? Es menor o igual que la distancia de X a Y más la distancia de Y a T. Y ahora sustituyo esta ecuación que está acá en esta ecuación de aquí arriba. ¿Y qué tengo? Que esto es menor o igual que la distancia de X a Z más la distancia de Y a X o de X a Y más la distancia de Y a T. ¿Verdad que sí? Y convenientemente yo voy a despejar, pero ahora con otro signo. Es decir, voy a dejar de este lado, fíjense, de este lado, tengo distancia aquí, porque, en fin, distancia de X a Y. Y le voy a restar este que está acá, este factor que está acá, menos distancia de Z a T. Es decir, es como si yo agarrara a este que está sumando y lo pongo de este lado restando, ¿verdad? Y a estos otros dos que me quedan aquí, es decir, a este y a este, los paso del otro lado restando. Me quedaría menos distancia de X a Z menos distancia de Y a T. ¿Ahora sí lo ven? Entonces, ¿qué es lo que yo estoy obteniendo? Estoy obteniendo esta ecuación que tengo aquí y esta que tengo acá. ¿Ya? Si se dan cuenta, lo que estoy haciendo es esto. Poner aquí. Tengo menos distancia de X a Z menos distancia de Y a T. Menor o igual distancia de X a Y menos distancia de Z a T. ¿Qué es esto que está acá? Y eso es menor o igual que distancia de X a Z más distancia de Y a T. Ahora, yo tengo un valor que es distancia de X a Y menos distancia de Z a T. Esto es una Z, esto es una T. Acotada entre un valor y su expresión negativa. Y eso por definición es un valor absoluto. Es decir, que esto que está acá en realidad es la distancia de X a Y en valor absoluto menor que la distancia de X a Z más la distancia de Y a T. Bueno, ahí no me cabe, pero es la distancia. Es decir, estoy obteniendo esta desigualdad que está aquí. Con sencillamente solamente aplicar desigualdad triangular. ¿Entendido? Una pregunta, profe. Dime. ¿No sería menor o igual o por qué eliminamos el o igual? Menor o igual, menor o igual, menor o igual. ¿Entendiste? ¿Se entendió eso? ¿La demostración? Yo sí. Ok, perfecto. ¿Los demás entendieron?
Más o menos. Bien. Si se podrán dar cuenta, la forma en que se hizo la demostración fue tratando de aplicar solamente las propiedades que se conocen de una métrica. ¿Cuáles son las propiedades que se conocen de una métrica? Que sea positiva, que sea igual a cero, si es igual a cero, que si son iguales, y la desigualdad triangular. Es decir, en este caso solamente aplicamos desigualdad triangular. Y lo que yo traté fue de construir de alguna manera el valor absoluto. ¿Y cómo lo construí? Porque yo sé que el valor absoluto en general, el valor absoluto de X, si es menor o igual que A, eso es equivalente a decir que menos A es menor o igual que X, menor o igual que A. ¿Ya? Entonces lo que yo hice fue construir primero, la primera desigualdad que construí fue esta, y la segunda desigualdad que construí fue esta que está acá. Una vez que tenía las dos desigualdades, uní, me quedó una expresión de este tipo, con las distancias y todo lo demás, y como eso es equivalente a decir que el valor absoluto es menor o igual que A, entonces se completa la demostración que se tenía entonces en el lema, es decir, se verifica la ecuación. Correcto. Ese fue el argumento que se utilizó para hacer la demostración. Bien. Otro ejemplo, y que al final, más que un ejemplo, es una definición, es el asociado con otra forma de medir distancias, es decir, con propiedades más, digamos, más ricas para medir distancias. Y es lo que se llama una norma. O sea, un ejemplo es este siguiente. Sea B un espacio vectorial. Ustedes ya vieron álgebra lineal, ¿no? Sí. ¿Vieron álgebra lineal? Sí, ya la vimos. Sí. Ok, entonces saben de lo que estoy hablando. Tengo B un espacio vectorial definido sobre el cuerpo de los reales. Ya saben de qué estoy hablando, ¿correcto? Es un espacio de vectores que satisfacen unas ciertas propiedades. Ok, entonces yo voy a definir sobre ese espacio vectorial una función. Voy a definir una función que va de B por B en R, que lo que hace es que a cada par, bueno, en realidad no es de B por B, ya, de B en R. Lo que hace que cada elemento de acá le asigna un número real, mayor o igual a 0. ¿Ya? A esa función definida de esa forma se le conoce como una norma. ¿Ya? Eso también lo deberían haber visto en álgebra lineal, una norma. Y esa norma satisface 4 propiedades. La primera, que para todo x en B, la norma de x es mayor o igual que 0. La segunda, que si la norma de x es igual a 0, entonces eso ocurre si y solo si x es 0. La tercera, que la norma de un escalar por un vector x es igual al valor absoluto del escalar por la norma de x. Y la cuarta es la desigualdad triangular, que la norma de x más y es menor o igual que la norma de x más la norma.
Y un espacio B con esa norma definida se le llama un espacio normado. ¿Ya? Eso se le llama un espacio normado. A los espacios normados, esa norma que está allí es una manera de medir, de calcular una métrica. ¿Ya? A los espacios normados son espacios métricos. Es decir, que estamos extendiendo ahora que los espacios vectoriales donde se define una norma es también un espacio métrico. Y en particular se le llaman espacios normados o espacios con normas. Hay toda una teoría desarrollada sobre los espacios normados, la cual nosotros no vamos a abordar ahora acá, pero más adelante vamos a estudiar lo que se llaman los espacios que se pueden metrizar, es decir, sobre qué espacios, qué condiciones debe satisfacer un espacio para que se pueda convertir en un espacio métrico, es decir, para que sea metrizable. Entonces, para eso, lo que se hace es que se define una norma o una métrica inducida a través de la norma que satisface unas ciertas propiedades y que ese espacio, entonces, con esa norma, se le dice un espacio metrizable. Hay sobre esto está, cuando veamos la parte de espacios métricos de compacidad y convexidad, espacios topológicos, convexidad y compacidad, está el lema de Urison o el lema de metrización de Urison. El lema de metrización de Urison lo que hace es que dice cuáles condiciones debe cumplir un conjunto para que sea metrizable y cómo debe ser construida la métrica. Eso es básicamente lo que hace el lema de metrización de Urison. ¿Entendido? Es decir, que de alguna manera la metrización o determinar cuando un espacio se le puede dotar de una métrica o no, lo vamos a ver más adelante. Y entonces ahí es donde vamos a ver si el espacio es metrizable o no es metrizable. ¿Ya? Esperemos que el tiempo y la fuerza nos lleguen para acabar ya en el lema de metrización de Urison. Bien, por hoy vamos a dejar la clase hasta acá. Sí me gustaría que leyeran el material a partir del punto número 4, que es la distancia entre conjuntos, porque de aquí en adelante vamos a ir a trabajar más ahora con espacios donde sus elementos son conjuntos y vamos entonces a definir sobre esos conjuntos ciertos objetos, ¿verdad? Que se llaman isometrías y que entonces eso nos va a dar otro tipo de propiedades que son muy importantes para lo que sigue. Entonces, bueno, por hoy vamos a tenerlo casi hasta acá. La próxima semana entonces nos vamos a reunir de nuevo y vamos a trabajar entonces lo que resta del capítulo número 1 y comenzar con el capítulo número 2. Además está recordarle que las demostraciones de cada lema o de cada teorema o de cada proposición que vamos a estar viendo en clase están en el material, todos los detalles están en el material. Es decir, que a pesar de que yo las voy a esbozar en clase, es bueno que ustedes lean el material y vengan ya preparados con esa lectura para que así se puedan aclarar las dudas sobre esas demostraciones en la clase virtual. Entonces, bueno, por ahora no me resta más que decirles que pasen buenas tardes y nos vemos entonces el lunes que viene para continuar con las clases de espacios métricos. Que tengan feliz tardes. Hasta luego. Igual. Igual para usted,